19 a 20. Informativo de cierre. Conducción, Guillermo Ameixeiras. Producción, Sofía Martínez. Informativo de cierre. Tres minutos pasan de las 7 de la tarde. Bienvenidas, bienvenidos. Somos Informativo de Cierre. Estamos en la Diaria Radio, transmitiendo a través de la 90.9, la 97.9, la 102.5 y, por supuesto, transmitiendo por streaming a través de YouTube. Socia Sofía. ¿Cómo estamos? Noches. El sábado escuché la 102.5 desde Maldonado. ¿Y? Me fui con toda la familia a pasar el Día del Padre allá a Punta del Este y fuimos en el auto y en un momento enganchó la 102.5. ¿Cómo suena? Divino, hermoso. Un caño. ¿Agarraste la transmisión del Mundial, por ejemplo? Sí, exactamente. Escuché algunos comentarios de Sofía Romano y el relato del partido. No nos cae ningún partido, ¿no? No transmiten ninguno de esos que caiga mañana, por ejemplo, o pasado. Y por ahora no nos han avisado, por lo menos. Así que la veo como difícil, ¿no? Ya hay una agenda para esta semana, ya hay varias notas muy interesantes, ninguna me avisaron, tenemos que cancelar. Claro, nada, no vino ese mensaje. Bueno, qué fin de semana futbolístico. El sábado para mí arrancó con Nacional y bueno, después sigo con los partidos del Mundial. ¿Y qué partidos se vienen del Mundial para esta semana que entra? Pero nosotros acá hablamos poco de fútbol, ¿no? Poco y nada. Esta semana le vamos a entrar al fútbol, un breve adelanto, desde otro punto de vista. Es verdad. Religión y fútbol. Es verdad. Después les vamos a contar más adelante. Bueno, un saludo para la parte del equipo a la cual diviso, Alejandro, que tuvo una destacadísima participación. Hoy en Las Ganas nos dejó los números allá arriba. Estoy mirando las visualizaciones, la gente que está enganchada al canal de YouTube y la gente que generalmente se va. Después que terminan Las Ganas, se quedó, dijo, este muchacho va a seguir. Un saludo para Fran también, que hoy está, en estos momentos, está con la transmisión por streaming. Joaquín, que anda por ahí. Lucas, que anda ahí atrás en la sombra. Un saludo también. Y bueno, comentarles que ya nos vamos a meter con las noticias, pero adelantarles que hoy vamos a hablar de la rendición de cuentas, vamos a hablar de todo eso que se generó la semana pasada, a raíz de la conferencia de prensa de la coalición republicana, de las respuestas, sobre todo esa respuesta en video que se dio a través de los legisladores del MPP. Precisamente hoy vamos a tener a una legisladora del Movimiento de Participación Popular del Frente Amplio, que además está en la Comisión Integrada de Hacienda y Presupuesto. Hablamos de la diputada Julieta Sierra. Vamos a ir avanzando, ¿no? En qué pasó, cómo arrancó esta semana, luego de toda esa espuma que se generó, si esa espuma realmente bajó y qué se puede visualizar. Hoy arrancaron nuevamente esas reuniones, la Comisión de Hacienda y Presupuesto en estos días tiene que recibir a diferentes actores. En el caso de hoy le tocó al Ministerio de Defensa. Ya hay algunos trascendidos, ya hay algunos diputados de la oposición, lo pueden leer en la Diaria si lo pueden ir a buscar ahora, pero nosotros lo vamos a comentar en las noticias. Ya salió con algunas quejas sobre todo lo que tiene que ver en lo que le toca a Defensa o en lo que no le toca al Ministerio de Defensa. Pero bueno, ya vamos a estar hablando de todas esas cosas y ya nos vamos a meter, o hacemos el estado del tiempo. Antes déjame decirte que nos pueden escribir, como hizo, por ejemplo, el Trompa, como siempre, que nos manda un saludo al firme desde el oeste. Está ahí el Trompa. Desde el oeste. Ah, es otro Trompa, sí, no es el que tenemos acá. Porque acá dice el Trompa al firme desde el oeste y nos manda la foto de la radio del auto. Bien. Que nos viene escuchando. 97.9, ¿por cuál? Dice 90.9. Ah, 90.9, está en Colonia entonces. 90.9 Colonia, exactamente. En la zona de Colonia, muy bien. Sí, 099-891-888 si nos quieren escribir, esa es la vía de contacto. Bueno, vamos rápido con el estado del tiempo, entonces me emocionaron, no lo iba a dar, pero lo voy a hacer ahora. Dale. Colonia hay 9 grados de temperatura,
vamos a tener una semana donde la temperatura va a ir subiendo. Se anuncian temperaturas que van a rondar los 20 grados y después se viene la hecatombe, se viene la lluvia y se puede llegar a venir algunas inundaciones para algunas zonas del país, norte, noreste del país. Bueno, pero lo iremos sabiendo con el avance de los días. Mañana martes en Colonia, la temperatura, para que me voy a parar bien acá, ahora sí. La temperatura va a ser de 4 grados de mínima y 18 de máxima. Algunas heladas agrometeorológicas para esa zona del país, pero sin lluvias anunciadas. Entonces la temperatura allí ya va a trepar a los 18 grados y va a seguir subiendo hacia mediados de la semana. Muy bien, en el área metropolitana 9.8 grados en este momento. Hay 88% de humedad, Guille, ese dato que a mí me gusta dar. Y para hoy daban precipitaciones... Por tu pelo diría más. Parece que sí, ¿no? Parece que hubiera más. Para hoy daban precipitaciones escasas y aisladas. No lloviznó mucho, pero bueno, estuvo ahí. Para mañana la mínima será de 6 grados y la máxima de 14. Y bueno, y se asoma un solcito, pero sigue estando nuboso. Y para la 102.5 para Maldonado, esa radio que estuvo escuchando Sofía el fin de semana, va la temperatura para esa zona del país, 10 grados en estos momentos. Mañana nuboso por la mañana con periodo de algo nuboso en la tarde, asoma el sol parece, 8 de mínima, 14 de máxima entonces para el departamento de Maldonado, donde como decíamos somos la 102.5. Hay alguien que nos escribe también de la 97.9, nos manda la foto de la radio Inés, así que le mandamos un saludo. Qué grande, Montevideo y Colonia presentes, me encanta que nos escuchen por aire, gente que no precisa vernos. Solo con la magia de nuestras voces. ¿No se pierden de mucho? ¿Puedo decir? Mejor que nos escuchen. Mejor que nos escuchen, bueno, pero para aquellos que nos ven, aquí estamos, estos somos. Vamos ya a las noticias. Titulares. Me enteré por Sofía que hoy era el día del rock. No tenía ni idea, así que bueno, van a sonar unos rock and rolls. Como siempre, como casi siempre se diría. Pero bueno, hoy con una causa más certera, por llamarlo de alguna manera. Vamos ya con las noticias, hablemos ya de rendición de cuentas. Hoy estuvo el ministro de Educación y Cultura a la mañana y dijo que la rendición de cuentas se vota ahora, no en campaña. El ministro de Educación y Cultura, José Carlos Maía, cuestionó la decisión de la coalición republicana de no acompañar en general a la rendición de cuentas y sostuvo que responde a una actitud política más que a un análisis de su contenido. En entrevista con Panorama Informativo de la Diaria Radio, afirmó que la oposición actúa como si se viviera en una eterna campaña electoral. Maía señaló que rechazar el proyecto implica impedir la incorporación de recursos para distintas áreas del Estado. En el caso de la educación, recordó que la rendición prevé 407 millones de pesos adicionales y advirtió que votar o no votar es que existan o no existan esos recursos destinados, entre otras cosas, a alimentación escolar y centros de tiempo extendido. El ministro también defendió el equilibrio entre el aumento del gasto social y las restricciones fiscales y consideró lógico que los sindicatos reclamen más presupuesto. Lo escuchamos. Un poco, primero por las formas, ¿no? A ver, que a 48 horas de ingresar el proyecto, que tiene una cantidad importante de artículos, ya te posiciones en contra, es como que marca mucho más una actitud que el haber estado efectivamente en contra de los contenidos. Me preocupa porque es una situación atípica, porque en el Uruguay, si bien casi siempre las oposiciones no votan las rendiciones de cuentas o presupuestos, digo casi, porque puede haber alguna excepción, efectivamente, todas las veces del retorno a la democracia hasta ahora, siempre había mayoría de gobierno del partido que estaba en el Poder Ejecutivo. No es este caso. Entonces, me parece que aplicar esto es un riesgo y por lo menos entiendo que inhibe con ellos de discutir contenidos. Porque si es por los partidos de la oposición, en este caso no hay rendición de cuentas. Si no hay rendición de cuentas, no hay articulado.
Por lo tanto, es negarse a discutir ejes que nosotros planteamos en la rendición, que entiendo están en la enorme mayoría de la población. Es como si se viviera en una eterna campaña electoral. No estás en campaña electoral. No tenés votaciones fin de año, ni este año que viene, ni el otro. Es decir, falta muchísimo. Entonces, acá, reitero, cuando votás o no votás algo, le das derecho a determinadas cosas a la sociedad o no se los da. Y en este caso concreto, insisto, que no haya rendición de cuentas significa que mañana haya 300 efectivos policiales menos en las calles. Que haya X cantidad de menos recursos para alimentar adolescentes en los liceos o en la UTU. Que efectivamente no puedas avanzar en el ritmo que tenemos previsto, en que haya más centros de estudio de tiempo extendido. Es eso. No es que votás a favor o en contra del Frente Amplio. El ministro entonces, Carlos Maía, el ministro de Educación, en su pasaje hoy en la mañana por la Diaria Radio, y seguimos en tema, lo comentábamos, hoy recibieron a la ministra de Defensa en la Comisión de Hacienda y Presupuesto Integrada, y la oposición cuestionó la falta de recursos que se van a dar para ese ministerio en la rendición de cuentas. La coalición republicana volvió a defender su decisión de no votar la rendición de cuentas y cuestionó los recursos previstos para el Ministerio de Defensa. En la Comisión de Presupuestos de Diputados, el legislador nacionalista Gabriel Giannoli aseguró que la cartera no solo no recibe recursos del Poder Ejecutivo, sino que reasigna 132 millones de pesos. El diputado sostuvo que esos recortes afectan directamente a los soldados y el funcionamiento del ministerio. Según afirmó, habrá menos recursos para combustible, medicamentos y servicios médicos, además de una reducción en las partidas destinadas a retribuciones del personal militar de menores ingresos. El proyecto, sin embargo, incorpora una reasignación de 23 millones de pesos para reforzar las compensaciones de los militares que realizan tareas de custodia en cárceles, y también extiende por 3 años el plazo para que el personal subalterno que ingresó en 2019 y 2020 complete la educación media básica según establece la rendición de cuentas. Y volvemos a los estudios de la Diaria Radio y a una entrevista que se daba en la mañana de hoy. Hoy estuvo el politólogo Daniel Chaschetti, que dijo que Cabildo Abierto se consolida como aliado del gobierno. El politólogo Daniel Chaschetti cuestionó que Cabildo Abierto adoptó un posicionamiento político como aliado del gobierno y que el Frente Amplio tendría los votos necesarios para aprobar la rendición de cuentas. En entrevista con La Mañana de la Diaria, afirmó que la revisión del gasto estatal impulsada por el Ministerio de Economía responde a un planteo histórico de Guido Manini Ríos. Chaschetti dijo que Cabildo Abierto tendrá cada vez más dificultades para despegarse del oficialismo porque la gente lo está ubicando como aliado del gobierno. También dijo que el Frente Amplio podría encontrar margen de negociación con algunos diputados del interior, a quienes definió como los legisladores con mayor autonomía dentro del Parlamento. Más adelante sostuvo que la decisión de la coalición republicana de rechazar en general la rendición tiene escaso impacto práctico porque entiende que los apoyos del oficialismo ya están asegurados. Además, señaló que el proyecto permitió al gobierno recuperar el control de la agenda política tras varias semanas marcadas por otros temas. El politólogo afirmó que de todas maneras la actitud de la oposición es lo normal, pero tiene algún componente novedoso y lo explicó de la siguiente manera. Ahora sí. Es lo normal que la oposición no vote, pero lo que sí es novedoso es que la coalición, estos 3 partidos, hayan coordinado esto. Porque en el Parlamento se ha visto muchas dificultades para coordinar. Por ejemplo, en las votaciones, perdón que vuelva al presupuesto, porque el presupuesto es como el antecedente inmediato. En las votaciones, que viste que vos sumás la votación en general de la ley presupuestal, más la votación de cada artículo, más la votación de los sustitutivos, que son artículos que propone la oposición, más los aditivos, que normalmente también los propone la oposición, terminás en algo así como 600, 700 votaciones, ¿no? Y cuando tú tomas ese total de votaciones, ves que, por ejemplo, la coalición, por lo menos 1/3 de esas votaciones votó dividida. Es mucho, 1/3. Y a su vez, el Partido Colorado, en aproximadamente un 20% votó dividido. Y el Partido Nacional, en 1/10
Es decir, cada 10 votaciones se dividía también el Partido Nacional. Entonces, esa atomización, esa fragmentación, fue vista como un problema, ¿no? Máxime cuando son partidos que están pensando en cooperar para poder ganar la elección de 2029. Entonces yo diría que la noticia es que llegaron a un acuerdo. Ahora, yo no tengo claro si está bien pensado el timing, porque recién entró, ¿no? Y están trabajando y como que me parece como hay cierto apuro, ¿no? Por marcar claramente. Y yo creo que eso tiene que ver con el hecho de que, bueno, de que es un hecho de que los 2 votos que le falta al Frente Amplio están garantizados y por eso ellos pueden actuar de este modo, ¿no? La entrevista a Chaschetti, igualmente la entrevista a Maía, por supuesto, la pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y están transcriptas también en la edición digital de La Diaria. Y vamos a esta noticia que tiene un viso de increíble, sobre todo por la edad de la persona, ¿no?, que hizo esta llamada. Detuvieron a un hombre que amenazó al ministro Carlos Negro. Un hombre de 30 años fue detenido en Barros Blancos luego de realizar una llamada al 911 en la que amenazó de muerte al ministro del Interior, Carlos Negro. Según informó La Diaria, el Ministerio del Interior sostuvo que se trató de una broma de mal gusto. El sospechoso llamó desde su teléfono celular y fue ubicado por la policía tras un allanamiento en su vivienda. El Ministerio del Interior informó que no tiene antecedentes penales y que comparecerá ante la Fiscalía de Pando. El episodio ocurre mientras el Parlamento analiza cambios incluidos en la rendición de cuentas para reforzar las sanciones por llamadas indebidas al 911. El proyecto también habilita al Ministerio del Interior a solicitar datos sobre la titularidad de las líneas telefónicas utilizadas en este tipo de casos. Y vamos a cerrar con una de Maldonado, este primer bloque de noticias. Policía de aquel departamento destaca incautación de armas en operativos contra el crimen. El jefe de policía de Maldonado, Víctor Treza, aseguró que los operativos de la investigación Route 12 están permitiendo quitarle poder de fuego a organizaciones vinculadas al narcotráfico y otros delitos. En conferencia de prensa informó que ya fueron incautadas 43 armas, muchas de ellas de alto poder de fuego, además de una importante cantidad de municiones. Treza señaló que en el último operativo fue detenido otro integrante de la organización investigada por hurtos en establecimientos rurales de Maldonado y La Valleja. También destacó que las armas recuperadas estaban vinculadas a robos ocurridos en distintos departamentos y sostuvo que su retiro de circulación contribuye a reducir delitos violentos. El jerarca también informó sobre otros casos ocurridos en el departamento, confirmó que continúa grave el adolescente de 18 años que fue golpeado a la salida de un baile estudiantil y señaló que uno de los agresores cumple prisión domiciliaria. Además, se refirió a la rapiña en un hábitat de Balneario Buenos Aires, donde delincuentes robaron unos 240.000 pesos y $1.700. El caso permanece bajo investigación. A las 19:20 hacemos la primera pausa en informativo de cierre. Le mandamos un saludo a Alejandro que nos escribe desde España. Alejandro, un uruguayo que lleva años viviendo afuera y nos reencontró aquí. Eso es lo que tiene de bueno YouTube, ¿viste? Exactamente, en el aire de La Diaria Radio. Nos está siguiendo, por supuesto, a través de streaming. ¿Qué horas serán en España? Es tarde, Alejandro, en España. Son como las 12:20 de la noche. Serán 5 horas. Tenemos con España por ahí. Bueno, te mandamos un abrazo, Alejandro. Gracias por ese mensaje. Hacemos entonces esa pausa, rematamos las noticias y ya está la diputada Julieta Sierra en nuestros estudios. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Tu casa es el escenario donde se componen grandes momentos. Y podés comprar del BHU es música para tus oídos. Porque es el préstamo para hogares nuevos y usados que te otorga hasta el 95% de la propiedad que elijas con tasas desde el 3,75%. Informate al 1911 o en bhu.com.uy. BHU, tu sueño, tu banco. Llegó el yogur. Rico, cremoso, con 11 gramos de proteína y probióticos. Probá el yogur. En
sus dos versiones, natural y sin azúcar. El yogur griego más uruguayo es de Colaprole. ¿Usted sabe por qué nos siguen eligiendo? Porque somos credibilidad, confianza, contención y compañía calificada. Porque además le brindamos a los socios más de 20 talleres multitemáticos en la Fundación SECOM destinados a promover la calidad de vida. Y muchos beneficios más. Porque estamos para usted las 24 horas, los 365 días del año. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Subí el volumen. Llegó la diaria Radio La FM en el 97.9. Cuando pienso en lo importante de estar cerca, no pienso solo en la distancia. Pienso en sentir que si pasa algo, hay alguien ahí. Porque la salud no es algo en lo que pensás todos los días hasta que lo necesitas. Y ahí, la cercanía hace la diferencia. Saber que tenés un sanatorio cerca, que hay una policlínica cerca y que no estás solo. Yo elijo estar cerca. Y por eso elijo la única mutualista con 5 sanatorios y 50 policlínicas. Si tu cédula termina en 7, afíliate vos también al Círculo durante todo julio. Llama ahora al 1870 o en circulocatólico.com.uy. En el Círculo, estamos con vos. Que no te dé lo mismo a quién llamar cuando te quedás sin gas. En Megal trabajamos incansablemente para innovar en productos y procesos que hagan nuestros envases más seguros y confiables. Acordate de Megal cuando necesites recargar tu garrafa, ya sea la clásica de 13 kilos o la garrafa liviana que solo Megal te ofrece. Llámanos al 19220 o ingresá a megal.com.uy. Megal, innovamos con energía. Minutos pasan ahora de las 7, el día del rock, me dijeron que era. Ya lo dije que me habían dicho que era 13 de julio, entonces, es el día del rock. Bueno, bienvenido. Sí, exactamente. Habrá que acordarse en el próximo año que es esta fecha. Vamos a seguir con las noticias, una de acá muy cerquita, lo tenemos ahí al lado. Siempre lo decimos y además estaba hasta las últimas horas en un conflicto que parecía profundizarse cada vez más. Hablamos del puerto, sindicato y TCP acordaron una tregua y van a retomar las actividades. El Sindicato de Trabajadores Portuarios y la terminal Cuenca del Plata alcanzaron un acuerdo de paz laboral que suspendió las medidas de conflicto y permitió retomar la operativa desde las 16 horas de este lunes. La negociación se concretó en una instancia tripartita con mediación del Ministerio de Trabajo. Las partes negociarán un nuevo convenio colectivo hasta el 22 de julio con posibilidad de extender el plazo si ambas lo consideran necesario, mientras duren las conversaciones. El sindicato se comprometió a no realizar paros y la empresa a no adoptar medidas que agraven el conflicto. La disputa se originó tras el vencimiento del convenio anterior. El sindicato reclama, entre otros puntos, garantizar un mínimo de 25 jornales mensuales, mientras que la empresa rechaza este planteo. También hubo diferencias por reclamos económicos previos al inicio de la negociación, aunque ambas partes resolvieron retomar el diálogo para intentar alcanzar un acuerdo. Y esta noticia que vamos a compartir ahora, que deriva en un proyecto de ley o en el reimpulso de un proyecto de ley, quizás fue una de las peores noticias del fin de semana y que habla bastante mal de nuestra sociedad, un residencial clandestino que reimpulsa un proyecto del Partido Colorado para tipificar el maltrato a personas mayores. Tras el hallazgo de un residencial clandestino donde 22 personas mayores vivían en condiciones de hacinamiento y abandono, el sector Vamos Uruguay volvió a impulsar un proyecto de ley para tipificar como delito el maltrato a personas mayores. La iniciativa fue presentada por la diputada colorada Nivia Reich y establece penas de hasta 3 años de penitenciaría. El proyecto incorpora al Código Penal distintas formas de violencia contra adultos mayores como el maltrato físico, psicológico
delito sexual, patrimonial o económico, y prevé además una inhabilitación de 10 años para ejercer tareas de cuidado cuando se comprueben estos hechos. La propuesta también alcanza a trabajadores de residenciales, hogares y otros centros de atención. El debate se reactivó luego de que la justicia imputara con prisión preventiva a la dueña y a la encargada de un residencial clandestino en La Unión. Según la investigación, las víctimas permanecían en condiciones de abandono, mala alimentación y deterioro de salud, mientras la Fiscalía investiga delitos de privación de libertad, abandono de personas incapaces, estafa y omisión de asistencia. Y el gobierno, cambiando de noticia, propuso a Carlos Battiani para dirigir la UTEC. El gobierno propuso al investigador y actual director ejecutivo del Instituto Pasteur de Montevideo como nuevo rector de la Universidad Tecnológica. El cargo está vacante desde la renuncia de Valeria Lauriande por motivos de salud. El ministro de Educación, José Carlos Maía, destacó la trayectoria académica y de gestión de Battiani y aseguró que su perfil garantiza un gran desempeño al frente de una institución que calificó como clave para el desarrollo del país. La designación deberá ser aprobada por la Cámara de Senadores con una mayoría especial de 2/3. El embajador de Palestina en Uruguay, Ahmad Al-Suwais, dijo que valen más los actos de apoyo al pueblo que una declaración de genocidio que luego queda en un cajón. Entrevistado por La Diaria, el embajador dijo que la presión internacional sobre Israel y los actos de apoyo al pueblo palestino en los territorios ocupados son más válidos que una simple declaración que no tiene ningún efecto práctico. A su vez mencionó que está pendiente la ratificación del acuerdo comercial entre Palestina y el Mercosur para intercambiar bienes entre ambos países. Señaló que el acuerdo de libre comercio fue firmado en 2011 y que Uruguay no lo ha ratificado, y atribuyó ese retraso a la presión del lobby sionista en nuestro país. Entre las posibles formas de fortalecer el apoyo a Palestina, señaló la posibilidad de recibir a algunos refugiados palestinos, hacer más actos de apoyo a la resistencia palestina cultural y popular, por ejemplo, dando becas a estudiantes palestinos, y buscar formas para aprovechar el avance que tiene Uruguay en su educación. Y cerramos con esta noticia. La Fuerza Aérea canceló el segundo vuelo humanitario a Venezuela. La Fuerza Aérea Uruguaya canceló el segundo vuelo humanitario que tenía previsto realizar este martes hacia Venezuela en el avión Hércules. La institución informó la suspensión de la misión, aunque no explicó los motivos ni anunció una nueva fecha para el operativo. Según informaron fuentes de Cancillería, El Observador, el aplazamiento responde a la necesidad de completar las coordinaciones entre los ministerios involucrados y obtener los permisos de vuelo y la autorización de aterrizaje por parte de las autoridades venezolanas. El vuelo debía transportar insumos médicos, medicamentos, artículos de higiene, leche en polvo, suplementos nutricionales, carpas y colchones para asistir a los afectados por los terremotos del 24 de junio. Días atrás, Uruguay ya había enviado un primer cargamento de 15 toneladas de ayuda humanitaria hacia Caracas. 7:30, hacemos nuestra segunda pausa. A la vuelta ya va a estar sentada aquí en el estudio de La Diaria Radio la diputada Julieta Sierra, diputada del Frente Amplio, diputada del MPP, muy activa en esta comisión de Hacienda integrada con presupuesto. El tema que va a sobrevolar gran parte de la entrevista, por supuesto, va a ser el proyecto de ley de rendición de cuentas. Redes y vías de contacto. Comunicate al 099-891-888. Mail radio@ladiaria.com.uy. Última oportunidad para ponerse al día con la contribución inmobiliaria en Canelones. Hasta el 30 de octubre, accedes a convenios sin multas ni recargos y hasta en 60 cuotas. Informate por el 1828 o a través de imcanelones.gov.uy. Nunca fue tan fácil ponerte al día. No pierdas esta última chance. Canelones avanza con la gente. Desarrolla las habilidades que estos tiempos exigen y transforma cada desafío en una oportunidad. La Escuela de Posgrados de la UCU te ofrece maestrías en Educación, Salud, Políticas Públicas, Ciencia de Datos y Estudios Organizacionales. Escuela de Posgrados de la Universidad Católica del Uruguay. Un mundo de oportunidades. Los uruguayos nacimos para ser hinchas. Somos hinchas de la Celeste, pero también hinchas de Enrique, que reabrió el almacén de la esquina. ¡Vamos, Enrique! Y de Mariana, que está por traer un nuevo hincha al mundo. ¡Golazo, Mariana!
Somos hinchas por naturaleza. Y por eso tenemos al Bro, que es hincha de los proyectos de todos y desde hace 130 años está jugando para Uruguay. Banco República, hincha de todos los uruguayos y sponsor principal de la selección uruguaya de fútbol. Una radio para escuchar todo el día. La Diaria Radio 97.9. La salud visual es un derecho. En Óptica Guzmán te ofrecemos precios populares y productos de calidad. Tenemos descuentos para afiliados a todos los sindicatos. Seguinos en Guzmán Óptica. Visítanos en Colonia 1457 bis, casi Barrio Zamorín, en la parada del ómnibus. Óptica Guzmán. Vení a ver. En Alcance Servicio de Compañía cumplimos 30 años cuidándote. Sumate vos también a la tranquilidad de contar con Alcance. Afiliate ahora con 3 meses gratis y 12 meses con un 50% de descuento llamando al 0800 2902. Alcance 30 años. Amamos cuidarte. Este año viajá por Uruguay de punta a punta con Red Pagos. Participá y ganá una escapada para 2 personas, todo incluido. Desde Artigas hasta Montevideo. Vos elegís el destino. Registrate en ganarestamacerca.com.uy y suma chances pagando en locales de Red Pagos o en Mi Red Pagos. Red Pagos, más cerca. Ver bases y condiciones en ganarestamacerca.com.uy. Minutos pasan ahora de las 19 horas. Julieta Sierra, bienvenida. Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bien, ¿cómo estuvo hoy la jornada? Yo te preguntaba cómo estaba el ambiente, ¿no? Después de todo lo sucedido la semana pasada, que ahora te quiero hacer unas preguntas sobre cuestiones simbólicas de ustedes y de los otros y de ustedes. Pero ¿cómo estaba el clima hoy? ¿Cómo estaba el ambiente? Está raro. Yo pensaba que esta rendición de cuentas, los primeros días, por lo menos las primeras semanas, iban a ser, por supuesto, con un contenido muy fuerte, porque tenemos una agenda cargada, recibimos principalmente ministerios todos los días, pero que no iba a tener como esa picardía o esa picantez capaz política tan temprano, y claramente la tuvo desde el arranque, con la conferencia de la coalición hace unos días nada más. Entonces, me atrevería a decir que está raro, está como que estamos escuchando mucho qué dicen los otros, qué dice el otro. A mí me da la impresión de que hay mucho cuidado de prestar mucha atención a lo que dice el otro, muchas veces incluso como para responder enseguida. Está raro. Vamos a hablar en minutos sobre la comparecencia del Ministerio de Defensa, hoy a la Comisión de Presupuesto y Hacienda integradas, pero quiero volver a la semana pasada y a sensaciones que por lo menos a mí me dejó el momento, y una vez bajada la espuma dije, ¿qué pasó acá? Y de ambas partes, ¿no? Tanto de la oposición como del oficialismo. No sé, voy a tomar como algunas palabras. En la conferencia de prensa era fracaso, sin rumbo, están aplazados. Bueno, toda esa imagen la hicieron en un lugar donde, bueno, el contexto es un lugar chico, entonces estaban todos como medio apretados. Ya la imagen era rara, pero al rato también el MPP saca un video, suena la canción de Los Piojos como Ali de fondo, que no sé para quién conoce el video, recuerda el video. Es un boxeador que recibe varias trompadas, ahí varios legisladores del MP dan su mensaje. Después, no sé, creo que recuerdo a Fernando Pereira diciendo le están negando a los niños un plato de comida o algo por el estilo o algo similar. Y bajada la espuma, yo pensaba en el momento como que me enrosqué también en toda la cuestión, pero después dije, y me quedé pensando si no hubo una sobreactuación de ambas partes, ¿no? Ahora, ¿no? Transcurridas unas horas, pudiéndolo mirar con un poco más de distancia. ¿Cómo lo sentís vos? Desde si podés hacer una autocrítica también del papel que jugaron ustedes, y también si podés criticar a la postura del oficialismo, ¿no? Mira, a mí lo que me pasó inicialmente es que
Me sorprendió mucho la conferencia de la coalición. Me tomó por sorpresa. Principalmente por lo prematura que resultó. Ya sabíamos que había legisladores de la oposición que iban a votar en contra, lo hayan manifestado antes públicamente o no, pero porque te das cuenta, sabes con qué votos no contás de entrada, uno que está ahí sabe más o menos. Pero el segundo día de 45 diputados, oficializar así tan tajante, la coalición está en contra, como una posición unánime, porque así se presentó una posición unánime, más allá de que después supimos que hubo legisladores que discutían o que más o menos diferían sobre cuándo presentar la postura en contra, fue unánime. Creo que hubo una necesidad de mostrar unidad en la coalición, esa fue mi impresión, puedo estar equivocada, pero creo que hubo una necesidad incluso hasta un poco forzada de mostrar unidad en una coalición, que sabemos que hay diferencias. Lo escuchábamos a Chaschetti en la entrevista que hubo en La Diaria, en el recorte que pasaban hace un ratito, que ha votado fragmentada en diferentes oportunidades, que el presupuesto nacional a nivel general lo votó fragmentado incluso dentro de propios sectores. Entonces creo que hubo como una imposición forzosa de mostrar a una coalición unida. Después, algunos berretines, por llamarlo de alguna forma, que me sorprendieron y que además me hicieron enojar, porque también somos humanos y nos corre sangre por las venas y hay cosas que nos indignan, que nos enojan. Y esa actitud del legislador Bordaberry, del senador Bordaberry y del senador Da Silva festejando, haciendo el símbolo de los remos cuando estábamos en una situación compleja, eso me molestó muchísimo, porque hay formas y formas de posicionarse en contra y hay formas incluso, si están diciendo que el país está mal, que para ellos hay un plan derrumbado, que para ellos el gobierno aplazó, otra expresión que me molestó muchísimo, esto de cancherear, el festejo me parece que no correspondía, las palabras así creo que no correspondían. Bordaberry también desde el piso diciendo, porque con esa plata no sabemos si van a comprar whisky, algo así, no recuerdo textual, el concepto es lo que me interesa trasladar. Yo estaba muy enojada, eso es así, porque además eran senadores los que hablaron y nosotros veníamos iniciando conversaciones con diputados, que es donde estamos discutiendo la rendición. La presidenta de la comisión estaba iniciando conversaciones con diferentes diputados de todos los partidos y fue como repentino y brusco escuchar ahí a los senadores en este contexto en el que te digo. Diputados, habló Sotelo. Porque no tiene representación en el Senado. Así lo interpreté. Es cierto, me había olvidado que había hablado Fernanda, que es integrante, uno de los temas claves que es uno de los temas donde ella está más involucrada. Pero después la batuta la sentí comandada por senadores, por Javier García, Andrés Ojeda, Bordaberry. Y en el momento yo salí enseguida indignada más por lo prematuro, porque además me pareció incoherente, porque si los tenías diciendo hay cosas que podemos acompañar en particular, que después salió Botana, incluso también Cami, bajando un poco la espuma, hay cosas que se pueden acompañar en particular. ¿Por qué de entrada, el segundo día, ya marcás así la negativa tajante? Creo que era algo para hablar, para dialogar, independiente que después fuera la postura que se llegara finalmente, me pareció prematuro. Nosotros salimos ahí de una forma también como bastante efervescente. Salió el MPP con este video que mencionás, salimos algunos en prensa, hicimos la propia conferencia, después salieron diferentes actores con este enojo, con esta rabia. Ahora creo que hay que bajar un poquito los decibeles y ahí hago un poco también la autocrítica de decir, bueno, un poco de paños fríos, que el camino es largo, nos quedan 40 y pico de días por delante y acá hay que construir en estas diferencias. Y no quiero ser yo quien empiece a generar un clima áspero y tenso, que ya está un poco áspero y tenso. No quiero echar combustible al fuego. Quiero ocupar el rol de poner un poquito de paño de agua fría
Y bueno, en eso intento estar en este momento. Después del enojo y después de la sangre que me corre también, porque no escapo, porque soy un ser humano y no quiero fomentar una bajada al barro que es muy fácil y muy tentadora. Así que ahora un poquito de calma y hoy tuvimos al Ministerio de Defensa, mañana recibimos a la Oficina Nacional de Servicio Civil, el miércoles al Ministerio de Trabajo, a trabajar. Bien, vos decías recién que no recordabas exactamente las palabras de Bordaberry. Cortamos ese pedazo expresamente porque sirve para hablar de uno de los temas que ha generado como más diferencias entre oposición y oficialismo, y además para hablar en general sobre una visión y una sensibilidad que tiene gran parte de la sociedad. Y yo creo que Bordaberry lo que hace también, creyéndolo o no, uno supone que lo debe creer, debe ir en esa línea, y una parte de la sociedad que cree esto. Vamos a ver a Bordaberry y lo que decía específicamente sobre las transferencias, y después hilamos un poco más fino. Pero además de eso, encontramos que ya no van a exigir para las transferencias que manden a los hijos a la escuela. Ya no van a exigir para las transferencias que se atiendan esos niños en la salud. Eso lo aflojan. No lo van a exigir más en esta ley de rendición de cuentas. Y además de eso, cambian ese sistema en que se hacía la transferencia en una tarjeta y solamente esa tarjeta se podía usar para determinadas cosas, para comprar el almacén, alimentos, etcétera, y ahora van a volver a darle el efectivo. Y yo estoy muy de acuerdo con que haya teléfonos celulares, pero con esto, ¿saben qué hacen? Cobran de la transferencia para los niños, se compran un celular nuevo. Cobran la transferencia para los niños y vaya a saber a gastarlo en qué, en lo que no se tiene que gastar. Porque hoy si van con esa tarjeta a un supermercado, y tenemos ahí a Walter que nos puede decir más, y quieren comprar una botella de whisky o una botella de vino, no pueden hacerlo con la transferencia. Ahora si le damos el dinero se la gastan en el que quieren. Entonces, esa cosa no la podemos acompañar porque nos sacan a los niños de la pobreza. Y si vuelven para atrás en eso estamos más porque los inmovilizan ahí. Por todo eso, ojalá escuchen, nos queda mucho tiempo, pero no podemos acompañar en general este proyecto de ley. Bueno, allí el senador Bordaberry de alguna manera justificando, y yo te lo comentaba, también hay un sector de la sociedad que piensa así, ¿no? ¿Qué reflexión te nace, ¿no? Cuando lo ves en el Parlamento y en medio de una discusión de este tipo? Me pasan varias cosas. Yo puedo entender a muchas familias trabajadoras que tengan esta opinión, que piensen así, que tengan este pensamiento, que estén en contra de las transferencias monetarias. Lo puedo entender, no lo comparto, pero lo respeto. Es una opinión y puedo discutirlo, puedo conversarlo. A mí, de un senador de la República, me molesta bastante más que de una familia con quien puedo discrepar y no compartir, y está todo bien, es su pensamiento, se puede intercambiar. Yo tampoco tengo por qué tener la verdad absoluta, quizás la equivocada soy yo. Ahora, yo cuando escucho esas palabras, y hay un texto de Galeano, creo que es de Galeano, que hace referencia a que de los pobres sabemos todo, de los pobres sabemos el concepto es, sabemos qué comen, en qué gastan, en qué no gastan, qué tienen, qué no tienen, sabemos todo, queremos saber todo y queremos controlarles todo. Hay una cuestión ahí de clase que a mí me rechina muchísimo, porque esto no es un problema de pobreza infantil, son hogares que son pobres. Y yo estoy viendo cómo hay familias en este momento que por primera vez en su vida están teniendo servicios básicos de agua potable, de luz eléctrica. Y uno puede pensar que en este país, que es carísimo, ¿vas a estar resolviéndole la vida a alguien con esto? No, estás mínimamente dando un respaldo para poder proyectar algo de la vida de familias que tienen bebés a cargo, techos que tienen recién nacidos a cargo. Y a mí me puede molestar que esa plata se gaste, por ejemplo, en un juguete, en un regalo, en una fiesta de primer año. Es un problema que esa plata en efectivo se use para festejar un cumpleaños de un año de un niño. No, para mí, no.
Entonces, esto despectivo de a ver en qué gastan los pobres, a ver en qué lo utilizan, y bajarlo a lo restrictivo de únicamente podés consumir esto porque la plata te la estoy dando yo, y no vaya a ser que se te ocurra tomar Coca-Cola un domingo en familia porque andá a tomar agua porque vos sos pobre y la plata te la estoy dando yo. Eso es lo que yo siento cuando escucho personalidades de nuestro país señalando con el dedo de qué puede consumir o no, o en qué pueden gastar los pobres. Y como si nosotros le estuviéramos dando una cuestión de derroche. A mí me revuelve las tripas porque me parece que hay ahí una cuestión de clase muy fuerte. Y porque no vas a solucionar la vida de un niño con esto. Tiene que estar acompasado con otras políticas sociales que creo que una parte se están desarrollando en nuestro país y otra parte debemos potenciar mucho más para que esta situación, para que haya familias que puedan salir de una pobreza y de una vulnerabilidad extrema, que se esfuerzan día a día, familias que se esfuerzan por salir adelante, que trabajan de sol a sombra y aún así no pueden llegar a fin de mes o no pueden cubrir ciertas necesidades básicas. Entonces, a mí me parece que hay una cuestión como de querer que algunas cosas, tenerlos ahí, yo te doy esto, te doy, pero ojito con lo que haces con esto. Estamos hablando de familias con bebés a cargo, en una situación de pobreza extrema, y a mí me rechina muchísimo, y yo lo hablo con vecinos y lo puedo discutir en otros términos, pero de gente como Pedro Bordaberry, a mí no me genera lo mismo que un vecino que viene y puedo estar de acuerdo o no, lo que sea, pero no me gusta, no comparto esa idea. Vos estuviste en la comparecencia del ministro de Economía, Gabriel Odone. Hay una cita de Odone en la comisión sobre justamente el tema que surge de la versión taquigráfica de esa comparecencia que hacía, que específicamente hablando del asunto, Odone se hacía una pregunta que era la siguiente: ¿hay un riesgo de caer en un asistencialismo neto? Repito, ¿hay un riesgo de caer en un asistencialismo neto? Y él mismo se contestaba: hay un riesgo de caer en eso. Es algo que tenemos que reconocer, pero la cuestión es que no hacer nada es algo mucho peor. ¿Qué pensás de eso que decía Odone, de ese enfoque? ¿Hay un riesgo, entonces? Sí, yo creo que el riesgo siempre está. Pero nosotros somos un país de 3,5 millones de personas donde tenemos niños que están naciendo en suelos de barro, y algo hay que hacer. Y se están desarrollando otro montón de programas que están enfocados con otras cosas. Cuando vos ampliás las becas a los gurises para que puedan terminar el liceo, cuando vos hacés políticas como el Plan Más Barrio, que es una intervención, un shock de infraestructura en barrios donde el Estado hace años no entra, cuando hablás del programa Crece desde el Pie, cuando otorgás vacunas gratis para niños, por ejemplo la del meningococo, hay un montón de cosas. Ahora, hay una cuestión también que vos tenés que garantizar que esos niños tengan comida. Y que no son esos niños, son principalmente madres. Por supuesto, debe haber algún riesgo. Para mí el riesgo es mínimo en comparación con cómo podés deteriorar esa vida si lo dicen los médicos. Si en los 1000 días de esos niños no garantizás que tengan muchas cosas cubiertas, puede deteriorar su vida por completo. Y nosotros venimos de atrás como país, y creo que es fundamental. Se nos va la vida en eso. Entonces, está bien que únicamente no sea a través de transferencias monetarias. Ahora, hay una cuestión que acá es importante. Es importante y tendría que ser una bandera país. Y a mí, otra de las cosas que me molesta de esta posición prematura es que a mí me gustaría discutir en estos términos sabiendo que puede estar el apoyo del otro lado, discutir en una mesa de negociación y de diálogo permanente, no que me pongas el no de entrada y saltes así. Discutámoslo abiertamente, sentémonos en una mesa todos los partidos políticos, hay que poner condiciones, bueno, capaz hay una parte de condicionalidad que tenés que poner, capaz, no sé, se puede negociar, se puede ampliar. Lo cierto es que el periodo pasado se puso condición de asistir a la educación pública.
no hizo que más niños asistieran, que los niños que no estaban yendo volvieran, no sucedió. O sea, hay algo ahí que no es tan lineal como te corto la plata, no va a la escuela, no es tan lineal, no es para nada lineal, de hecho, porque si no tendría que haber habido una recuperación de niños. Lo cierto es que en lo que va de este periodo se han recuperado muchos niños que volvieron a ir a la escuela previo a estas transferencias, porque el Estado también lo tomó como bandera y hubo una trazabilidad de decir quiénes no están yendo y por qué, y es el Estado yéndolos a buscar. Entonces creo que salir al barrer con la negativa, sin sentarnos en una mesa a hablar, a negociar, a llegar a un acuerdo, creo que no es una señal acertada. Y eso también fue un poco eso, más los términos, más el tono, más lo que se dijo, era como, pará un poco, porque es una incoherencia total y esto recién empieza. Bien, en esto que recién perdón, y en esto que recién empieza y en este escenario donde aparentemente, bueno, la coalición republicana no va a dar los votos para aprobar la rendición en general, el proyecto de ley de rendición en general, bueno, aparece el actor Cabildo Abierto, que en los días previos, incluso hablamos hace no mucho en una entrevista, vos me decías que estaba difícil para negociar con Cabildo Abierto, otros legisladores le escuché decir, Cabildo Abierto puso la vara muy alta, en algunos momentos el diputado Perrone habló de eliminar el Ministerio de Ambiente, de eliminar la Institución Nacional de Derechos Humanos, bueno, todo el tema de la liberación de los presos de Domingo Arena. ¿Cómo ves la situación ahora? ¿Por dónde van las conversaciones? Porque Cabildo Abierto, luego de lo que sucedió con la conferencia de prensa de la coalición republicana, tanto su líder Manini Ríos como Perrone abrieron como una rendija. ¿Por dónde pasan los tantos ahora? Bueno, ahí, para empezar, por supuesto que hay temas que el Frente Amplio no negocia, no forman parte de la negociación porque no accederíamos a estas cosas a cambio de los votos de la rendición, como puede ser cerrar el Ministerio de Ambiente, como puede ser el tema de liberar los presos de Domingo Arena, cerrar la Institución de Derechos Humanos. Hay cosas que no forman parte de la negociación porque no está ni cerca en la mira del Frente Amplio poder negociar algo así. Ahora, hay otras cosas que seguramente sí. Yo sé que el diputado Álvaro Perrone ya desde el año pasado ha estado muy preocupado por los salarios más sumergidos de los escalafones más bajos del Ministerio de Defensa, que hay cuestiones de interés que compartimos totalmente. Y no estoy diciendo que esto esté sobre la mesa porque no lo sé, no sé si está o no, pero digo que hay cosas que se pueden llegar a acuerdos. Ahí principalmente la presidenta de la comisión, Silvia Ibarguren, tengo entendido que instalará una mesa de diálogo de todas formas, con todos los partidos políticos, donde se incluirá Cabildo. Ojalá se llegue a un acuerdo y ojalá logremos el punto en común en el que Cabildo Abierto dé los votos que faltan. No es la realidad hoy en día. Ojalá lleguemos a ese acuerdo. Entiendo que es muy, muy pronto. En ningún escenario de los que vislumbraba, ya el cuarto día de rendición iba a tener una negativa de la gran mayoría de los partidos políticos, por lo que tampoco esperaba tampoco tener el sí. Veremos qué pasa. Ojalá estén los votos de Cabildo para que se entre a la discusión del articulado y ahí ojalá se acompañen más cosas por parte de otros partidos. Yo creo que hay que seguir hablando con todos y eso incluso en el enojo que tenía la semana pasada con la conferencia. En ese enojo, una de las cosas que más remarqué es el Frente Amplio no corta el diálogo con ningún partido político, se haya manifestado o no con una posición, no se corta el diálogo, no se corta ningún puente, al contrario, ojalá podamos terminar haciendo que otro cambio de opinión. Justamente hoy lo comentábamos antes, concurrió la ministra Lasso a la comisión y bueno, hay una nota en la diaria que en base a algunas declaraciones que dio el diputado Gabriel Gianoli, que estaba también en la comisión, y dijo que el Ministerio de Defensa resigna 132 millones de pesos y habla de, entre esos 132 millones de pesos, Gianoli contó que 58 millones de pesos tienen que ver con retribuciones. Y con ese interés que tiene, como vos lo decías, de Cabildo por todo lo relacionado a las cuestiones salariales del Ministerio de Defensa. En esto que surgió hoy de la comisión
Y en ese aspecto de Cabildo, ¿ves que algunas de estas resignaciones que hace el Ministerio de Defensa podrían llegar a no hacerse? Y ojalá esté dentro de la negociación. Ahí, a lo que refiere del Ministerio de Defensa, también forma parte de una línea que tuvieron la gran mayoría de los ministerios en esta supresión de vacantes que no involucren mayoritariamente vacantes de ascenso. También para armar el financiamiento de las políticas sociales que figuran en la rendición a través de por ejemplo, la transferencia de las infancias, el Plan Nacional de Seguridad, el programa Calle del Mides. Está como bastante armado para que justamente eso que se saca de alguna forma, se reasigna de cada ministerio, vaya al financiamiento de esas políticas. Entonces yo creo que está como bastante atado en ese sentido. Por supuesto de que si hay posibilidades de negociación en esto de que no están las mayorías si son necesarias y se puede ver por algún lado sin afectar las prioridades, que son otras de las cosas con las que el Frente Amplio no va a modificar las prioridades: infancia, educación, seguridad y calle. Mientras las prioridades no se vean afectadas, creo que hay cosas que se pueden conversar. Ahora, para mí es difícil conversarlas con el diputado Gianoli, que ya dijo que no de entrada. Me resulta más fácil conversarlas con Cabildo. Las conversaré también con Gianoli, seguramente, porque en esto de que ojalá prime la racionalidad y se termine llegando a un acuerdo, también. Pero la ministra de Lazo lo dejó muy claro. Principalmente a costa de supresión de vacantes para financiar el resto de las prioridades. De todas formas, creo que tiene que estar sobre la mesa en el marco de la negociación. Ya cerrando, porque se nos fue el tiempo, Julieta, me decías que mañana va la Organización Nacional del Servicio Civil. Sí, mañana va la... ¿Cuáles son los ejes de las consultas que se le piensan hacer a los integrantes? Y en realidad... Yo creo que el tema de las vacantes va a ser un tema que esté sobre la mesa de una forma bastante tajante. Vacantes en el Estado. Vacantes en el Estado, para la gente que está escuchando y no sabe mucho a qué hago referencia. Acá hay una línea directa de que en la mayoría de los incisos, la mayoría de los ministerios y de los organismos en general, la supresión de vacantes que están financiadas, pero que no están ejecutadas justamente porque son vacantes, se puedan financiar el resto de las prioridades, y es algo que está bastante latente y bastante presente. Creo que va a estar en todos los incisos en general, y mañana no vamos a escapar a eso. Ahí creo que hasta ahora, porque es eso, recién está empezando, incluso no tenemos cómo comparar, o sea, no se ha escuchado a la gran mayoría de los ministerios como para tomar una definición, y eso es lo raro de que ya esté la definición tomada. Pero hay una apertura del Poder Ejecutivo, de todas formas. Hubo una apertura de la ministra Lazo de, bueno, tomo de recibo las cosas que dicen, veo qué hago con esto, de verdad, y mañana no va a escapar porque hay una apertura en general del Poder Ejecutivo. Julieta Sierra, gracias por estos minutos. Bueno, 45 días, habrá otras oportunidades para conversar. A las órdenes, muchas gracias por la invitación. Nos vamos, mañana a las 7 vuelve informativo de cierre, ya se quedan con la música Me Llueve.